Profe, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó una duda? Sí, obvio. El potencial de membrana, entonces dijimos que es la diferencia de carga eléctrica que encontramos entre el interior y el exterior de la neurona. Exacto. Ahora, en reposo es cuando es más negativo en el interior de la neurona. Eso me quedó duda si es lo mismo que Bien, sea en reposo o... bien. El potencial de membrana es el cálculo de la diferencia, ¿sí?, Sí, que se encuentra entre el interior y el exterior. Ahora bien, cuando esta membrana no está bajo los efectos de una estimulación, o sea, cuando no hay un estímulo, está recibiendo, está en reposo. ¿Sí? Y ese ok, potencial de membrana en reposo, o sea, cuando no recibe estimulación, es negativo. O sea, que es más negativo en el interior comparado con el exterior. Está polarizado. perfecto. ¿Entendido? Sí, sí, gracias. Perfecto. Entonces ahora, estuvimos hablando hace un ratito de las fuerzas pasivas, vamos a hablar un poquito ahora de la fuerza activa, particularmente de la bomba de sodio-potasio, mientras sigo admitiendo gente. Bien, creo que ya estamos casi todos. Entonces, por ambas fuerzas que acá les escribí antes, el ion sodio tiende a entrar, pero lo que hace básicamente la bomba de sodio-potasio es continuamente saca afuera del axón tres partículas de sodio y trae al interior dos partículas de potasio a partir del consumo de energía, el consumo de ATP. ¿Sí? Sería básicamente esto. Ahí está entrando el potasio. Entonces, ahí sale el sodio, entra su potasio con el consumo de ATP, o esta es la representación más divertida del mismo fenómeno, y estamos escribiendo siempre lo mismo. La cantidad de representaciones que hay de esto es fascinante. Hay muchos videos tanto de comunicación intraneuronal y interneuronal que subí en comunicaciones parroquiales que no tienen nada que ver con una congregación religiosa ni nada menos, sino que son avisos que yo hago. Este es fantástico. Entonces, la bomba de sodio de potasio es lo que explicaría la concentración de ion sodio de por qué es mayor en espacio extracelular. ¿Sí? Y consume mucho ATP, un gran porcentaje del consumo de energía en todo nuestro organismo, creo que era el 20% o similar, es en estas bombas sodio-potasio. Ok, recapitulando un segundo, y también mencionando lo que decía la compañera hace un rato, hablamos del potencial de membrana en reposo, este diferencial que podemos encontrar entre el interior y el exterior de la membrana de la neurona, que habíamos dicho que está polarizado y es más negativo al interior, o sea que hay una mayor concentración de carga negativa en el interior comparado con el exterior de la membrana neuronal, y por eso mencionamos que estaba polarizada. ¿Sí? Esto mismo, como les mencionaba antes, lo podemos graficar en función del tiempo. Ya no solo una agujita que marca el menos 70, sino ver qué pasa cuando pasa tiempo. Y como decíamos antes, si no tenemos ninguna estimulación, el potencial de membrana en reposo va a quedarse aproximadamente en menos 70, ¿sí? Número negativo, polarizado en menos 70. Tommy, Sí, ¿qué, qué significa cada eje? gracias. Entonces, este eje, el eje horizontal o eje X, es el tiempo. ¿Sí? Y por otro lado, el eje vertical está en milivolts y representa el potencial eléctrico, la diferencia entre el interior y el exterior. ¿Sí? Este menos 70 implica que es más negativo en el interior comparado con el exterior de la neurona. ¿Sí? ¿Claro eso? ¿O no hay una pregunta de eso? Solo me preguntaste vos, Nacho. No me cabe. Bueno. No, no, te Entonces, preguntó para que lo expliques, no porque hay una pregunta. genial, genial. Entonces, potencial de membrana en reposo, más o menos en menos 70 milivolts, si no hay una estimulación a dicha neurona. Sin embargo, en caso de que tengamos una estimulación de esta neurona, ¿sí? Y en caso de que esta estimulación pase un cierto umbral, ¿sí? Un cierto umbral de excitación, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a disparar un potencial de acción. ¿Sí? Un potencial de acción es una respuesta de la neurona, una respuesta bioeléctrica de la neurona, que básicamente lo que se puede ver es una inversión del potencial eléctrico. O sea, va a pasar de negativo, de repente a pasar a positivo. ¿Sí? Después se va a volver a restablecer a valores de potencial de membrana en reposo.
Entonces el potencial de acción, que es lo que estamos viendo por primera vez, es una inversión del potencial de membrana que pasa de valores negativos a valores positivos en un breve periodo de tiempo. Esta escala está en milisegundos, ¿sí? Desde que en restablecerse de vuelta al potencial de membrana de reposo serán más o menos 3-4 milisegundos. Lo que vamos a empezar a hablar ahora, y a ver hasta dónde llegamos, en lo que queda de la clase, es qué mecanismos explican esta inversión en el potencial de membrana. ¿Qué mecanismos explican que se produzca este potencial de acción cuando se recibe una cierta estimulación? ¿Sí? Entonces, en caso de que tengamos una cierta estimulación de la neurona, como he dicho antes, y si esta estimulación sobrepasa un umbral, se va a disparar el potencial de acción. El potencial de acción se explica básicamente por la apertura de ciertos canales, ¿sí? Hasta ahora mencionamos los distintos tipos de transportes que teníamos, ¿sí? Transportes que no necesitaban de energía, hablamos de las distintas fuerzas y demás, pero hay una variable que no habíamos mencionado hasta ahora, que son los canales voltaje dependiente. Los canales voltaje dependientes son canales, ¿sí? Proteínas, que se encuentran insertas en la membrana de la neurona, gente. Sí. Que se abren, entonces son canales que se abren, cuando se alcanza un cierto valor de voltaje, ¿sí? O sea, dependiendo del voltaje que tiene el potencial, que tiene la membrana, ¿sí? El diferencial de voltaje que tiene la membrana, se abren o se cierran. Particularmente, ¿sí? Los canales que van a participar para que se produzca este potencial de acción son dos, ¿sí? Por un lado, los canales voltaje dependientes de sodio, y por otro lado, los canales voltaje dependiente de potasio. ¿Sí? Ok, ahora viene una serie de pasos que es básicamente explicar de una forma bastante intuitiva qué es lo que pasa cuando se abren estos canales. Vamos a ir punto por punto. Entonces, en el inicio del grafiquito, que estamos viendo aquí, estamos viendo el potencial de membrana en reposo, o sea, cuando no hay una estimulación, ¿sí? Cuando hay una estimulación en la neurona. Ahora bien, cuando se recibe una estimulación en la neurona, lo que va a pasar es que va a cambiar el potencial de esta membrana, ¿sí? Ya sea que se va a hacer más negativo o que se va a hacer más positivo. Esto lo vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos de efectos excitatorios o inhibitorios, pero son temas de la clase que viene. Entonces, cuando se cambia el potencial de membrana, y en caso de que este efecto sea excitatorio, o sea que lo que haga es básicamente llevar un poquito más positivo este valor que es muy negativo, en caso de que este potencial de membrana supere un umbral de excitación, que está más o menos en menos 55 milivolts, ¿sí? En caso de que supere este umbral de excitación, lo que va a pasar es que se van a abrir los canales voltaje dependiente de sodio, ¿sí? Voltaje dependiente porque se abren justamente porque se registra un cambio en el potencial de membrana, así que de repente se hizo un poquito menos negativo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se abren estos canales voltaje dependiente de sodio, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado hace un ratito de las distintas fuerzas que intervienen en el movimiento de iones? Teniendo en cuenta el gradiente de concentración y la presión electrostática. ¿Qué creen que va a pasar si de repente abrimos esos canales voltaje dependientes? ¿Va a salir potasio? Claro, por ahora solo estamos hablando del ion sodio. O sea, eso va a pasar en el momento, pero por ahora solo estamos hablando del de sodio, así que es el primero que se abre. Se Si va a llenar de tenemos, sodio y se va a positivizar el interior. exactamente, o sea, si de repente tenemos los molinetes de River Boca, ¿sí? Están cerrados y de repente los abren, todo eso, la gente va a querer entrar a la cancha. Lo mismo pasa con el ion sodio, ¿sí? Está muchado afuera y quiere entrar básicamente, tanto por gradiente de concentración como presión electrostática. Entonces, si nosotros le abrimos esa compuerta, el sodio va a tender a entrar, a penetrar al interior de la neurona, ¿sí? Cuando pasa eso,
el sodio, que es un ion positivo, va a empezar a entrar a la neurona, y por lo tanto, ese interior que era más negativo, va a empezar a hacerse un poquito menos negativo. ¿Se entiende esto? O sea, como están entrando partículas, iones cargados positivamente al interior de la neurona, este potencial de membrana, que era negativo, o sea, más negativo al interior comparado con el exterior, va a hacerse un poquito menos negativo. ¿Sí? Ahora bien, como entra mucho sodio, ¿sí? Porque por ambas fuerzas tendría a entrar, lo que va a pasar es que justamente cuando se supera este umbral y se abren los canales de voltaje dependiente de sodio, se genera este potencial de acción, que es esta inversión en el potencial de membrana. Antes era negativo y ahora es ese positivo, producto de que entraron muchos iones sodio al interior de la neurona. ¿Hasta acá se entiende? Consulta, ¿se despolariza la membrana en este caso? Exactamente. ¿Y por qué se dice que se despolariza? Porque la membrana en un primer momento estaba polarizada, ¿sí? Y de repente, cuando empieza a entrar sodio, se va acercando cada vez más a cero. Después se pasa un poquito más, pero este primer proceso, por el cual se produce la inversión del potencial de membrana de negativo a más tendiente a cero o incluso a positivo, se le llama despolarización. Es este primer trámite. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, sí. Complejo, hay que masticarlo, no estoy hablando muy lento, conjunto de factores que hacen una explosión, pero después espero que quede un poco más claro en caso que o revean la clase o que puedan masticarlo leyendo los textos. Entonces, por un lado, hablamos solamente de los canales voltaje dependiente de sodio, y como cuando se abren, el ion sodio tiende a entrar a la neurona, y por lo tanto el potencial de membrana, que era negativo, pasa a ser positivo, justamente por la entrada de este ion positivo. Entonces, además, tenemos la participación de otros canales voltaje dependiente, que eran los que mencionaba recién la compañera, son los canales voltaje dependiente de potasio. Los canales voltaje dependiente de potasio, cuando se supera este umbral de excitación, también se abren. ¿Sí? Y como se abren, el potasio va a tender a salir de la neurona, teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Teniendo en cuenta que, por un lado, tenía una mayor concentración al interior comparado con el exterior, pero además teniendo en cuenta que el ion sodio está entrando y por lo tanto el interior ya no es tan negativo como era antes. Entonces, la presión electrostática que hacía que el ion potasio entre a la neurona ya no está jugando tanto, porque de repente el potencial de membrana se está haciendo menos negativo de lo que era. Ok. Entonces, por un lado canal voltaje dependiente de sodio, por otro lado canal voltaje dependiente de potasio. Cuando se abre el canal voltaje dependiente de potasio, el potasio tiende a salir de la neurona. Como el potasio tiende a salir de la neurona, lo que va a pasar es que una vez que sentí lo mostrado a admitir. Entonces, si habíamos dicho antes que el ion sodio explicaba el ascenso de esta curva de potencial de acción, lo que nos va a explicar la apertura de canales voltaje dependiente de potasio es cómo esta curva va a tender a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando sale potasio de la célula, el potasio siendo un ion positivo, si sacamos positivo del exterior hacia afuera, esto vuelve a valores negativos. Entonces, la primera parte de la curva de potencial de acción está explicada por la entrada de ion sodio al interior de la neurona, producto de la apertura de canales de sodio voltaje dependientes, y la parte de descenso, ¿sí? O hiperpolarización, también lo podemos llamar, y repolarización de la neurona, está explicada justamente por la participación de los canales de potasio, voltaje dependiente, que lo que hacen es que el potasio salga de la neurona y por lo tanto el potencial de membrana vuelve a recuperar valores más negativos. Es medio un embrollo que estoy explicando, falta un par de cuestiones más y cerramos ya por la clase de hoy y lo seguimos en la clase siguiente. Hay una cuestión más que participa en cómo se produce este potencial de acción, y es que los canales, tanto de sodio como de potasio, se abren cuando pasan el umbral de excitación, que genera que se dispare el potencial de acción, por la apertura de canales de voltaje dependiente tanto de potasio como de sodio, pero pasado 1 milisegundo aproximadamente, o sea, muy rápidamente,
tienden a inactivarse. ¿Sí? Cuando se inactivan, ¿sí?, lo que pasa es que el ion sodio deja de penetrar al interior de la célula. ¿Sí? O sea, no deja, se inactiva este canal que deja penetrar el ion sodio a la célula, pero cuando se inactiva, me estoy embrollando un poco, cuando, voy de vuelta. Tenemos canal de sodio voltaje dependiente y canal de potasio voltaje dependiente. Se abren ambos cuando se supera el umbral. Cuando se abre el canal de sodio voltaje dependiente, entra sodio a la célula. Sin embargo, pasado aproximadamente 1 milisegundo, estos canales de sodio voltaje dependiente tienden a cerrarse. Cuando se cierran, el sodio deja de penetrar al interior. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estos canales, los canales de sodio voltaje dependiente, tardan un poquito más en cerrarse. ¿Sí? Y es lo que permite que se explique esta segunda parte de la curva de potencial de acción, que permite que se recupere el potencial negativo del potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver que este cierre de los canales de potasio tarda un poquito más, es un poco más lento que el cierre del canal de sodio, y por lo tanto no solo vuelve a valores negativos el valor de potencial de membrana, sino que se pasa un poquito incluso del valor de potencial de membrana en reposo, llegando por ejemplo a menos 80, menos 85 milivolts el potencial de membrana en reposo. Entonces lo que va a pasar en una última etapa es que este excedente de potasio que se encuentra en el espacio extracelular se va a difundir, ¿sí? Difusión simple, la primera fuerza que vamos a explicar en un primer momento, en el espacio extracelular. Y de esta forma, al producirse la difusión simple en el espacio extracelular del ion potasio, se recupera valores de potencial de membrana en reposo. Ok. Esto fue potencial de acción. Estamos en sí. Para hacer un resumen del recorrido sería que está polarizado, se despolariza y se repolariza después. Sí, que es básicamente la diapositiva que tenemos siguiente. Para terminar, si tenemos una cierta estimulación, y esta estimulación hace que se pase el umbral de excitación, se produce primero una despolarización de la neurona, está dado por la apertura de canales de sodio voltaje dependiente, que hace que el sodio entre a la neurona, pero además tenemos un segundo momento que es la repolarización, ¿sí?, dado por la apertura de los canales de potasio voltaje dependiente, que hace que el potasio salga de la neurona, y por lo tanto el interior de la neurona vuelve a valores negativos. La clase que viene vamos a retomar desde este concepto, que es periodos refractarios. ¿Sí? Vamos a ver que hay un periodo refractario que lo que signa es que la neurona no puede volver a disparar este potencial de acción por un breve periodo de tiempo. Vamos a analizar cuáles tipos de periodos refractarios hay y con qué mecanismos de lo que acabamos de describir se relacionan. ¿Sí? Pero eso lo hablaremos en la clase siguiente. ¿Preguntas? Seguimos para la próxima clase con el capítulo 8 y con el 2 de Carson. Exactamente, particularmente la clase siguiente vamos a terminar de ver comunicación intraneuronal, que llegamos a la diapositiva 79 de 98. Y vamos a empezar a hablar de neurotransmisión, transmisión sináptica. Dentro del capítulo de Carson van a ver que es el capítulo 2 de Carson, tienen una parte que es de comunicación intraneuronal y otra de comunicación interneuronal. ¿Sí? Esos son los temas que vamos a abordar en la clase siguiente.